Por ejemplo, supongamos entonces que yo estoy entrevistando a una comunidad, o estoy analizando la comunidad de recicladores. Para ello, yo entonces me entrevisto con uno de los recicladores, uno de los miembros de la comunidad, y justamente le pregunto le pregunto que me cuente, o lo acompaño a hacer el recorrido durante su jornada laboral. Justamente ese sería el momento clave. El momento clave es cuando el miembro de la comunidad está ejerciendo sus funciones laborales, o está ejerciendo su vida laboral o actividades laborales. Entonces, ¿cuáles son los momentos claves? Todos esos cambios durante la actividad. Entonces, por ejemplo, el reciclador me comenta que él se levanta a las 5 de la mañana, 5 de la mañana más o menos, se arregla, se prepara y sale a las 6 de la mañana. Yo lo acompaño, estoy con él. Durante el recorrido me doy cuenta que él pasa por un barrio, eh, que primero por un barrio en el que ya las personas han sacado el reciclaje, entonces él solamente lo recoge. Pero después de eso, más o menos como a las 8 de la mañana, él empieza a tocar puertas y les pregunta a las personas si tienen listo el reciclaje. Algunas personas se lo dan ya separado, otros no, y le dicen que busque. Entonces, él busca y saca el material que requiere, y después de eso, él decide irse hacia el basurero a continuar con las labores. Y entonces, luego, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los insights relevantes de, de este proceso, o durante esta actividad? Ya definimos cuáles fueron esos elementos claves. Los tres elementos fueron justamente cuando pasa por el barrio en el que están los residuos afuera ya clasificados, el barrio en el que tiene que tocar y que tiene que ir hacia el basurero. ¿Cuáles creen ustedes que son las razones por las cuales él realiza esas tres actividades? Y me gustaría que analizáramos particularmente por qué razón él tiene que ir hasta el basurero. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes? Quizá la razón es porque la oferta que le ofrecen los barrios o la comunidad, pues sí, los barrios, no es suficiente para satisfacer la demanda de material que él debe cumplir en un día laboral. Entonces se ve obligado a ir hasta el basurero para poder recolectar todo el material que necesita para completar su meta diaria. Ahora bien, hablemos sobre los perfiles de usuarios. Ya habíamos hablado sobre esta herramienta. Sin embargo, eh, luego de que hemos realizado o realizamos la herramienta, usamos la herramienta de historias compartidas, es necesario continuar, digamos, actualizando los perfiles de usuario. Entonces, eh, no profundizaré más en esta herramienta porque ya la hemos identificado, ya la hemos analizado. Y ahora hablaremos sobre otra herramienta, que esta herramienta se denomina la matriz de motivación. Y esta herramienta básicamente lo que hace es que nos ayuda a conocer y entender cuáles son esos objetivos y motivaciones de cada uno de los usuarios o stakeholders. Y vale la pena recalcar o aclarar qué es un stakeholder. Stakeholders son esos aliados estratégicos, esas personas o esos perfiles de usuarios con los cuales se requieren para dar cumplimiento o alcanzar los objetivos comunes.
que ya se han establecido. Entonces, para ello, todo esto lo hacemos para poder ofrecer soluciones efectivas y personalizadas, para dar soluciones efectivas y personalizadas a cada uno de estos perfiles de usuario o de stakeholders. Esta matriz de motivación eh, nos permite obtener o recoger toda la información obtenida en la fase de empatía, por lo que es necesario, por supuesto, haber realizado una investigación bien detallada y haber definido muy bien cuáles son esos perfiles de usuario. Vale la pena recalcar que esa matriz de motivación, una herramienta que puede utilizarnos que podemos utilizar para, para construir esta, es el mapa de empatía, pero ya no nos enfocamos en lo que ve, escucha, piensa, siente o dice, sino en la parte inferior, es decir, las motivaciones y las frustraciones. Entonces, la matriz de motivación, entonces, como vemos acá, analiza cada uno de los usuarios, busca tener en cuenta todas las variables posibles con respecto a las necesidades de los usuarios. Eso nos permite conocer el usuario e identificar las oportunidades. Un ejemplo es este que les presento acá. Este es el caso de un restaurante en el que los usuarios son 4 usuarios: es el cliente, el camarero, el chef y el dueño. Si analizamos la línea transversal, nos daremos cuenta que la motivación del cliente es que él desea un lugar silencioso y que tenga un buen ambiente. Si analizamos entonces el camarero, la motivación del camarero es que él desea apoyo y coordinación, igualmente que el chef. Sin embargo, miren que el dueño, él desea una alineación de los objetivos. Ahora bien, analicemos, por ejemplo, cuál es el deseo o cuál es la motivación del cliente al tener una relación con el camarero. Él espera que el camarero le ofrezca un servicio rápido y que sea amable con él. Y espera, por ejemplo, en el caso del chef y el cliente espera que el chef le ofrezca una comida variada y de buena calidad. De igual manera, podemos analizar, por ejemplo, que el chef espera que el camarero haga las comandas completas y bien, por supuesto, para poder, digamos, para poder preparar los platos de manera adecuada. Espera que el cliente, por ejemplo, venga preparado para vivir o tenga una cultura gastronómica, como que venga preparado para degustar el plato que él le va a preparar. Y en el caso del dueño, por ejemplo, él espera que el camarero sea formal y sea eficiente. Y espera que el chef aproveche la materia prima que él le está suministrando para poder disminuir los costos, garantizando, por supuesto, el buen servicio, una comida de calidad y variada. Ahora, me gustaría entonces que habláramos sobre la siguiente herramienta, que es la matriz DOFA. Quizás esta herramienta no es muy nueva para ustedes, quizás ya algunos la conocen. Sin embargo, es una herramienta bastante interesante para tomar decisiones estratégicas al interior de la organización o al interior, sí, de la organización o de un proyecto. Esta herramienta es capaz de determinar la situación de una organización o de un proyecto, analizando las características internas y externas. Entonces, dentro de las características internas, evalúa las debilidades y las fortalezas. Y dentro de las características externas, evalúa a las amenazas
y a las oportunidades para poder tomar decisiones estratégicas, por supuesto, y dar cumplimiento a los objetivos comunes. Entonces, si a, desglosemos cada una de estas, analicemos las debilidades, y las debilidades hacen referencia a aquellos elementos o recursos de energía, habilidades y, y actitudes que tiene la comunidad, que ya están en ellos, eh, que constituye siendo y que se convierte en una barrera para alcanzar ese objetivo común. Quizás algunas preguntas que nos podríamos hacer para a la hora de definir o identificar las debilidades es qué se puede mejorar o qué se debería evitar, qué percibe la misma comunidad como una debilidad y qué factores reducen el éxito del proyecto o el cumplimiento del objetivo común. Con respecto a a las oportunidades, este es un factor externo positivo que favorece, que ocurre en el entorno, que nos permite, que puede ser, perdón, aprovechado para alcanzar un objetivo común. Dentro de ella podemos analizar cuáles son las tendencias, qué tendencias están ocurriendo en el entorno que pueda favorecernos para dar cumplimiento a ese objetivo común. Si existe alguna coyuntura económica en el país, los cambios en las tecnologías, qué tecnologías emergentes existen que nos permitan dar cumplimiento a los objetivos comunes y cuáles son esos cambios también en la normatividad y en la política que permita o que favorezca al cumplimiento del objetivo común. Igualmente en esos cambios en los patrones socioculturales. Entonces, si nos damos cuenta, la matriz de tendencias nos ayuda muchísimo a construir o a identificar esos factores de oportunidades dentro de la matriz DOFA para construir la matriz DOFA, ¿no? Ahora, hablemos de las fortalezas. Las fortalezas hacen referencia justamente a las características o recursos que ya la comunidad tiene y que permite o favorece alcanzar ese objetivo común. Entonces podemos hablar sobre cuáles son esas ventajas que tiene la comunidad, a qué hace, qué hace la comunidad que no hace ninguna otra o que hace mejor que la otra, qué recursos tiene acceso, qué percibe la gente como una fortaleza y cuáles son esos elementos que facilitan el cumplimiento del objetivo común. Y hablamos de las amenazas, que son como esas situaciones negativas externas también, eh, externas a la población, que pueden alterar o pueden afectar el cumplimiento del objetivo común. Y dentro de estas nos preguntamos como que cuáles son esos obstáculos que enfrenta la comunidad, que pues obviamente impide el cumplimiento de los objetivos. Eh, si tienen problemas de recursos, si pueden algunas amenazas, cuáles son esas amenazas que pueden impedir totalmente el cumplimiento de los objetivos comunes. En definitiva, si eso sucede, no podríamos en serio dar cumplimiento al objetivo. Entonces, esta matriz nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, luego de que ya esté construida, podemos preguntarnos qué acciones debemos implementar al interior de la comunidad para convertir esas debilidades en fortalezas y qué herramientas y qué oportunidades puedo utilizar para hacerle frente a esas amenazas. Entonces, generalmente se recomienda primero ser estratégicos y disminuir el número de debilidades, es decir, convertir esas debilidades en fortalezas y que éstas sirvan para hacerle frente a las amenazas. Es decir, entonces, como que crear una barrera
una barrera para hacerle frente a esas amenazas en caso de que esas amenazas, en caso de que esas amenazas, en caso de que se ejecuten o se hagan realidad, nos generen el menor impacto posible. ¿Y cómo hacemos para convertir o qué, qué oportunidades podemos utilizar para convertir esas debilidades en, en fortalezas también? Entonces, es una forma en la que podemos hacernos preguntas a partir de la matriz DOFA y por medio de la cual podemos planear nuevas estrategias para fortalecer obviamente a la comunidad, y todo esto le apunta al cumplimiento de los objetivos comunes.